Bueno, pues buenas tardes a todos. Voy a empezar como siempre, ¿no? Agradeciendo vuestra presencia aquí, más con lo que nos ha costado llegar a muchos de nosotros, ¿no? Sobre todo por tema de aparcamiento bueno, es una semana un poco extraña para a lo mejor presentar un libro, pero yo creo que siempre todos los libros tienen su momento y sobre todo El Sillón del Diablo, que bueno, ha tenido ya varias presentaciones y muy interesantes, ¿no? Está, pues que sea una más. Yo voy a hablar un poco por parte de la editorial. Yo soy Iván García, soy uno de los que formamos Glifos Publicaciones, que bueno, pues hemos dado a luz, ¿no? Porque al final un libro es como una criatura viva. Hemos dado a luz la obra de Víctor, el Sillón del Diablo. Y con mucha ilusión, la verdad, porque no siempre llega a la editorial un libro de estas características, ¿no? Lo comentaba antes con alguno de vosotros. Es difícil valorar una obra como esta por la complejidad que tiene, aunque a simple vista uno la ve y dice, ¡uf, qué ladrillo! Bueno, realmente no es para nada un ladrillo, es una lectura que se hace muy rápida, es un libro que está bien escrito y además está bien escrito dentro de la complejidad que tiene el hacer el artificio que ha hecho Víctor, que es el combinar la novela histórica, que es un género de por sí bastante exigente, hay que documentarse, hay que meterse dentro del papel de la gente de la antigüedad, saber cómo hablaban, qué costumbres tenían, si queremos ser un poco rigurosos. Y luego además lo intenta enlazar con ese otro género también complicadísimo que es la novela negra, ¿no? La novela policíaca, el tema detectivesco, que también exige de rigurosidad en la trama, perfección también en algunos conceptos. Y bueno, pues Víctor hace un mejunje, ¿no? Hace un cocinado, ¿no? Que lo mete todo en una olla, lo cocina a fuego lento, va trazando ese diseño de personajes, ¿no? Su forma física, su psicología, y nos va creando una trama que yo no la voy a desvelar, eso lo dejo para él, que es el que la ha creado, ese universo que habita en su cabeza, pero sí que nos lleva a reflejarnos en ella. No tanto en algunos personajes que, bueno, pues son propios de la novela y a lo mejor costaría un poco más identificarse con alguno en especial, pero sí por los escenarios. El Sillón del Diablo puede considerarse como una guía viva de Valladolid y lo vamos a ver cuando vamos avanzando en las páginas y vamos llegando a lugares que no son conocidos, sitios donde hemos estado, incluso, bueno, por icónico, pues el caso del niño perdido, ¿no? El bar de Valladolid, que tiene mucha relación con la novela, como luego nos contará Víctor, e incluso las propias instituciones y no tanto los personajes que son inventados y solamente habitan en el imaginario de Víctor, pero sí esas instituciones, el ayuntamiento, la diputación, incluso el periódico local, pues tiene muchos paralelismos con el que es el norte de Castilla, ¿no? Salvando mucho las distancias de que bueno, la novela responde a una ficción y como tal debe tomarse, ¿no? Entonces, bueno, todos esos ingredientes hacen que la novela sea muy atractiva al lector de novela histórica, pero también es muy atractiva para todos aquellos amantes del género detectivesco, ¿no? De esa novela negra, de ir deshaciendo tramas, urdimbres y resolviendo situaciones. Y además con un final bastante, yo creo, inesperado, ¿no? Porque, bueno, uno va deduciendo a veces, pero luego te sorprende. Y bueno, pues esa es lo que tengo yo que aportar sobre la novela. Porque he empezado así muy rápido, y quería agradecer a Mástor el darnos la oportunidad de presentar aquí el libro. Con Mástor además tenemos una relación muy bonita, ¿no? Porque la editorial nuestra tiene apenas 4 años y sin embargo fue la primera librería donde empezamos a vender nuestros libros, confiaron en nosotros y bueno, pues intentamos siempre estar a la altura, ¿no? Yo desde aquí pues muchas gracias, compañeros. Y bueno, pues no me quiero enredar más, que os dejo en manos de Víctor, que bueno, pues nos irá desvelando esos personajes, la trama y cómo ha llegado a escribir
nada menos que 512 páginas. Buenas tardes. Yo, como hacen los artistas y los cantantes cuando empiezan a dar un concierto en una ciudad, siempre empiezan un poco hablando de lo bonito del lugar donde están tocando, ¿no? A mí me gusta hablar siempre del lugar donde estoy dando una presentación. Siempre elijo lugares muy especiales, siempre elijo lugares muy emblemáticos, con mucho encanto. Yo creo que, vamos, este podría ser uno de los mejores lugares donde podía estar. Porque cualquier lector experimentado puede darse cuenta de lo que estoy diciendo. Este lugar es idílico. Me gustaría dar las gracias a Mastor Camminami por haberme permitido llevar a cabo este pequeño sueño de estar aquí hablando. Y también quiero felicitarle por tener esta pedazo de librería, que creo que si no es la más emblemática, desde luego es de las más especiales que tiene esta ciudad. Y digamos, no es conocida aquí, es conocida aquí y fuera. Mucha gente de fuera incluso me ha estado diciendo estos días que qué maravilla es presentar en Mastor, que qué bonito, y yo diciendo, pero lo conoces. O sea, que no solamente en Valladolid, sino cualquier persona de fuera se da cuenta de lo que tenemos aquí dentro. Mastor era uno de los lugares donde habíamos pensado inicialmente dar la primera presentación del Sillón del Diablo en septiembre, pero por motivos de agenda, por cuadrar cosas, pues bueno, pues se ha ido aplazando y lo hemos dejado para ahora. Yo creo que la espera ha merecido la pena, porque bueno, pues ese sitio tiene un encanto especial. Yo cuando es entrar aquí y es que me siento como un niño en Toys R Us, tan rodeado de libros. Rodeado de libros, de hecho, que tienen, claro, cientos de páginas, hablan de miles de historias, de personajes, de mundos por descubrir, pero claro, para descubrirlos hay que leer. Y bueno, yo por ejemplo desde niño siempre he sido un lector aficionado, me ha encantado siempre la lectura, y eso pues hace que desarrolles mucho la imaginación, que desarrolles mucho el lenguaje, ya no solamente evidentemente el oral, sino el escrito, y que seas capaz de conocer mil historias contadas de mil maneras diferentes, con sus mil principios, sus mil nudos y sus mil desenlaces. Y ahí, quieras que no, antes o después te acaba entrando un poco las ganas de probar suerte y empezar a escribir tus propias historias. Cuando yo creo que es algo que acaba pasando siempre que lees mucho. Antes o después te acaba pasando. Yo siempre empecé a leer cuando era niño, enseguida me pasé a la novela. A mí lo de leer libros de estos de juveniles o infantiles tampoco es algo que me hubiera gustado. Enseguida me pasé a la novela grande, por así decirlo. Aunque debo de decir que hay muchas novelas juveniles que están bastante bien. Recuerdo uno de una editorial que se llamaba La Delta, no sé si a día de hoy sigue existiendo, era juveniles, y tenía un libro de un tal Ulises Cabal que hablaba de las aventuras policíacas, precisamente de un detective. Iba ubicando cada libro en una ciudad diferente, salía Cádiz, salía Madrid, y en una de ellas se llamaba El misterio del teatro y estaba ambientada en Valladolid, en el Teatro Calderón. Yo creo que esa es una de las primeras veces, y puede que seguramente sea la primera vez que yo he leído algo sobre Valladolid. Y la sensación que en ese momento me produjo, a mí, vamos, yo creo que fue única. O sea, estar leyendo un libro sobre un lugar, que era un niño muy pequeño, estar leyendo algo de un lugar que conoces, que pasas a diario por ahí y que los personajes están ahí. Creo que por eso pues, me ha gustado escribir sobre Valladolid. A la hora de escribir, tengo aquí una frase de Francisco Umbral que dice que escribir es la manera más profunda de leer la vida. Y yo desde niño creo que me ha gustado pues, leer la vida de esa manera, escribiendo. Tenía unos cuadernos donde escribía historias a mano y pegaba unos cromos para ilustrarlos. Incluso hace poco, cuando digo poco son unos años, pero no mucho, rebuscando encontré este libro de fábulas, de un híbrido entre Esopo y Samaniego, una recopilación. Está publicado en el 84, o sea que es muy viejo. Y dentro, entre sus páginas, encontré un pequeño tesoro, por lo menos para mí. Y es esto que está aquí escrito, Máquina de escribir. Es de una época pre-PC, antes de que existieran los ordenadores, o por lo menos antes de que los ordenadores personales llegaran a nuestras casas, para facilitarnos la vida. Todo está escrito con la máquina de escribir. Nunca lo he leído en público, la verdad es que me da un poco de vergüenza, pero lo voy a hacer. Pensar que esto lo habré escrito con 8 años o algo así. Entonces hay que pensar en la mente de un niño. Dice, ayer de madrugada vi al cielo con 1000 colores, como un hermoso jardín. Qué bonitas son las flores del inmenso firmamento. Al cielo con 1000 olores, ayer de madrugada vi aquellos grandes colores. Claro, uno puede pensar, en lo artístico, pues poco.
Pero bueno, pues eso, es que de hecho se puede decir que casi esto no lo he escrito yo, esto lo ha escrito él. O sea, quiero decir que es que esto está escrito por un niño pues, de unos 10 años. Y bueno, pues no he podido datarlo del todo, ¿eh? O sea, no sé exactamente cuándo lo he escrito, recuerdo haberlo escrito, recuerdo dónde estaba cuando lo escribí, pero no he sido capaz de decir, pues tenía 7 años, lo tenía 8, pero vamos, mucho más no tendría. Voy a pasar un poco a hablaros de la novela, que es mi última aventura. Porque bueno, después de haber escrito cuentos de niño, de haber escrito esta especie de amago de poesía, también he escrito relatos, muchos, sobre todo desde el instituto, de adolescente hasta aquí, que me inculcó un profesor del instituto la pasión por los relatos, pero aquí estamos porque bueno, pues me he atrevido a dar el salto hacia la novela. Y mi nueva aventura, espero que no sea la última, espero seguir escribiendo más cosas, mi nueva aventura se llama El sillón del diablo. Para entender El sillón del diablo bien, hay que entender la leyenda que está debajo. Porque es una leyenda de Valladolid que aunque no todo el mundo conoce, creo que debería ser conocida por todos, y me voy a encargar de ello. De que llega más gente, porque es una leyenda que a mí me parece, para empezar, espeluznante. Es una leyenda que tiene mucha carga. Es una leyenda que la escuché por primera vez en el verano del 2013, en una tarde de piscina, en la que estaba con un amigo, y pues me comentó que estaba leyendo un libro sobre leyendas de Valladolid y que había una en especial que era la del Sillón del Diablo. Y es que, según me lo iba contando, mi cabeza ya iba pensando, esto me gusta, yo quiero escribir sobre esto. No sabía que acabaría aquí. Tampoco sabía que escribía 512 páginas. Si me lo hubieran preguntado cuánto quieres escribir, habría dicho, no sé, 10 o 12. Pero bueno, uno va rellenando páginas, no se pone límite y de 10 o 12 acabas en 512. Voy a contaros la leyenda de Sillón del Diablo, ¿vale? Y lo voy a utilizar apoyándome un poquito en la fuente original. No es la fuente original de la leyenda, pero bueno, yo creo que es la persona que más se ha documentado y que mejor ha hablado sobre la leyenda, que es Saturnino Rivera Manescau. Escribió un libro en 1948 que se llamaba Tradiciones Universitarias y tiene un capítulo dedicado al Sillón del Diablo. En ese libro yo creo que es lo más completo que he encontrado sobre el sillón y voy a leer pues, algunos párrafos y lo voy a utilizar un poco para documentar, para apoyarme en mi narración. Sí que deciros que este hombre en su momento trabajó en el Museo Arqueológico de Valladolid. Alguien puede pensar, ¿tenemos Museo Arqueológico en Valladolid? Pues no tenemos. Pero sí tenemos. El Museo Arqueológico era lo que entonces se llamaba el Museo de Valladolid de hoy, que es lo que está en Fabionelli. Bueno, es lo mismo. Entonces, en un momento era director del Museo Arqueológico y no sé si incluso el sillón estaría ya por aquel entonces en Fabionelli. No lo sé. Manescau empieza diciendo, hasta que fue derribada en 1909 la vieja Universidad de Valladolid, empieza Saturnino, existía en la sacristía de la capilla universitaria un sillón filero de cuero de asiento y respaldo artísticamente gofrado en dibujo geométrico de ascendencia mudéjar y pespunteado de roleos y follajes plateresco de cuidada labor, que llamaba la atención por su exquisito trabajo. A mí lo que me llama la atención es lo bien que lo describe, el sillón. La capilla, la sacristía universitaria de la que habla, la que estaba en la plaza de Santa Cruz, de Santa Cruz, del Palacio de Santa Cruz. Allí está el edificio rector Tejerina y ahí antiguamente había una capilla universitaria que fue derruida. Él dice, hablándonos sobre cómo estaba el sillón, nos explica, se hallaba colgado en la pared de un rincón, hacia abajo, y únicamente se llegaba a él subiéndose a una altura. Estaba sujeto a la pared con dos fuertes abrazaderas de hierro que impedían, sin que éstas fueran rotas por la mordiente lima, el descolgarlo. O sea, fijaos, el sillón en ese momento estaba boca abajo en una sacristía de una capilla y atado con unas argollas para que nadie pudiera acceder a él. Uno se puede preguntar, ¿qué puede hacer un sillón para estar así, de esa manera? El problema viene cuando un bedel de la Universidad de Valladolid se encuentra ese sillón en un trastero y decide usarlo, lo encuentra cómodo y dice, bueno, pues entre clase y clase, mientras no tengo trabajo, me siento aquí y descanso. A los 3 días de empezar a hacer eso, el hombre aparece muerto. Le encontraron muerto sobre el sillón, estaba como dormido, una muerte bastante natural. Entonces, bueno, pues la gente en su momento no le dieron importancia y pusieron a un nuevo bedel. El nuevo bedel se encontró el sillón ahí, nadie movió el sillón ahí estaba y el hombre volvió a usarlo. Al tercer día nuevamente, el hombre apareció muerto en idénticas situaciones, condiciones, en la misma situación, sobre el sillón. La universidad, pues, se molestó en documentarse, en investigar de dónde había salido ese sillón, se preocupó y descubrió la leyenda del Sillón del Diablo, de ese sillón, que es la que os voy a contar ahora.
En 1549 o 1548, Andrés de Proaza vino a Valladolid a estudiar medicina. En aquella época no era posible diseccionar cadáveres. Los médicos que estudiaban medicina tenían que hacerlo con láminas, con dibujos, con reproducciones en cera, pero no podían abrir cadáveres. Se habla del tema, creo, en el médico de Noam Gordon, creo que trata un poco la misma temática, la misma problemática. Llegó un médico granadino, Alonso Rodríguez de Guevara, que había venido de estudiar en Italia, y el hombre le propuso al rey que quería impartir medicina en Valladolid y quería enseñar todo lo que había aprendido, y por eso le pidió permiso para poder diseccionar esos cadáveres, que estaba prohibido por una bula papal, la propia iglesia lo permitía. Y el rey se lo concedió. Entonces Valladolid se convirtió en España en un referente para poder estudiar medicina. Entonces hasta aquí pues vino un hombre, Andrés de Proaza, médico portugués, de ascendencia judía, de familia rica, familia de comerciantes, y del cual Saturnino nos dice que realizaba notables curaciones y estaba matriculado como cursante del doctorado, pero sin llegar a alcanzar el grado, pues existían obstáculos por su no muy limpia sangre de pigmentos de moro y judíos. Se murmuraba por la villa que ejercitaba la magia, que era nigromántico, y no de la blanca, sino de la negra y más terrible. Este hombre, Andrés de Proaza, vivía, se alojó en una casa en la calle Esgueva. La calle Esgueva es la que está corta con Paraíso. Imaginaos que la calle Paraíso entera era el cauce del río Esgueva. Tenía dos ramales, por ahí pasaba uno, rodeaba por la Solanilla, calle Solanilla, que es la que está por detrás de la antigua, seguía por todo Cantarrana, seguía hacia esa línea, ¿no? Hasta el Esgueva, pasando por donde está el mercado del Val. Entonces este hombre tenía su casa en la calle Esgueva y el cauce del río cortaba por allí. De su sótano, los vecinos decían que en la noche cerrada se veían luces y se escuchaban gemidos, y que el Esgueva, muchas veces a partir de este sótano, cuyas paredes lamía, llevaba teñidas sus aguas de rojo, como de sangre que en él se hubiera coagulado en largos filamentos que flotaban y se perdían en la corriente. La gente hablaba, la gente murmuraba, pero no llegó a más la cosa hasta que un día desaparece un niño de unos 8 o 10 años. Entonces la gente empieza a buscarlo por toda la villa, que Valladolid entonces no era ciudad, y algunas voces empiezan a apuntar a la casa del médico, que la habían visto entrar ahí por última vez, que pues eso, que si salía sangre, que si oían gritos. Entonces al final pues fueron a investigar, la autoridad fue a investigar la casa del médico, entraron al sótano y allí encontraron al niño tendido sobre una mesa y muerto. El buen médico se había dedicado a experimentar con el niño en vida, lo que es una vivisección, porque quería alcanzar conocimientos infinitos, aprender mucho más que con un cadáver que decía que no podía aprender. Manescau le define de esta manera: había sido el licenciado Proaza uno más de los alumnos asistentes a los estudios de Alonso Rodríguez de Guevara, y en su locura había querido sobrepasar aquel y había caído en el crimen. Claro, le detuvieron, evidentemente, pasó a manos de la Inquisición. Antes intentaron jugar en un tribunal universitario por ser estudiante, la universidad tenía mucho peso en aquella época, pero más peso tenía la iglesia, entonces pasó a manos de la Inquisición, y allí confesó que todo lo había hecho por obra de un sillón frailero que tenía, que le había regalado un nigromante navarro. De ese sillón, él dijo que tenía la virtud de que, sentándose en él, recibía luces sobrenaturales para la curación de las enfermedades, pero le había dicho el nigromante que se lo regalara, que no dejase sentar en él a nadie, pues cualquiera que así lo hiciera por 3 veces, no siendo médico, moriría, y que se abstuviese de destruirle, pues el que lo destruyera moriría también instantáneamente. Entonces ahora ya sabemos qué les pasó a los 2 bedeles de la universidad, que inocentemente le encontraron y se sentaron y aparecieron muertos. Y esto es lo que descubrieron los de la universidad, y por eso decidieron colgarle boca arriba de la iglesia. La reflexión con la que termina su leyenda, Manescau, dice: yo, claro es, no creo en esta hechicería, pero nunca me he sentado en él, y tampoco aconsejaría a nadie que hiciese la prueba. Lo mejor de los dados es no jugarlos. Mira, la reflexión final me gusta bastante. Esta es la leyenda original de la que parte la novela, es en lo que se basa, pero no es una novela histórica al uso. Tiene mucho de novela histórica, como ya ha dicho Iván, parte de Valladolid del siglo XVI, contamos mucho cómo era, o cuento mucho cómo era la vida del vallisoletano medio en el siglo XVI, las costumbres, el día a día. Hablo mucho de la vida de Proaza, le invento un pasado, porque al ser un personaje legendario, pues tampoco es que se conozca mucho detalle sobre su procedencia, entonces le invento un pasado, qué es de su vida cuando viene, lleno de ilusiones, a estudiar medicina, hasta el mismo instante en el que es ejecutado. Cuento bastante sobre ese personaje, pero la historia no se centra en él. Tiene una parte policíaca, que también ha dicho antes Iván. Una parte en la que vamos a perseguir a un asesino en las calles de Valladolid del año 2015, del año pasado. Un asesino que está como
cometiendo asesinatos que recuerdan mucho a los asesinatos que cometiera Andrés de Proaza casi 400 o 500 años antes. La historia un poco comienza con Bárbara, que es la directora del Museo de Valladolid, en Fabionelli. Esta mujer recibe un día la visita de la directora de Valladolid, evidentemente la ficción, importante aclararlo. Esta mujer recibe un día la visita del concejal de Cultura del Ayuntamiento, que le trae la noticia de que debido a los recortes que está llevando a cabo el gobierno y el ayuntamiento y demás, se han quedado sin fondos, se están ahogando y el museo está muy cercano a la bancarrota. No queriendo asumir eso, junto al concejal ambos diseñan un plan para salvar al museo. Paralelamente empiezan a aparecer una serie de asesinatos. Entonces tenemos a dos policías, a Antonio Navarro y tenemos a Alfonso, que van a intentar perseguir por las calles al asesino. Pero claro, para poder atraparle tienen que entender qué es lo que pasa por su cabeza. Y para poder entender qué es lo que pasa por su cabeza, tienen que entender qué pasó por la cabeza de Andrés de Proaza, porque en cierto modo hay una estrecha relación. En principio os diré que Andrés de Proaza tenía la ayuda de un sillón failero, el sillón del diablo. El diablo le hablaba a través del sillón. No quiero desvelar nada, pero ¿le hablará el sillón también al asesino del siglo XV? O sea, del año 2015. ¿Tendrá esa ayuda? Tenéis que leer el libro para descubrirlo. Nada más por el momento. Os voy a decir que estamos a 20 de diciembre. Quedan 2 días para la lotería de Navidad, para los que juguéis. Yo no juego nada, así que nada me espero de ese día. Pero yo sé que hay mucha gente que le hace ilusión. Y quedan 4 para Nochebuena. Yo creo que no hay mejor regalo que un libro. Y si ese libro pues habla de la ciudad en la que nos hemos criado, nos hace un poco de guía de la ciudad, nos transporta. Esta ciudad ese libro nos habla de historia, del siglo XVI, nos transporta a otra época, a otros momentos. Y además nos ayuda a perseguir a un asesino, a un criminal, nos mete en la piel del policía que le persigue. Creo que lo tiene un poco todo. Espero que la presentación os haya gustado. Os invito a que me sigáis en las redes sociales para poder un poco saber mis próximos proyectos, mis presentaciones, cosas que voy a ir preparando con mucha ilusión. Es fácil seguirme porque en todos los sitios he puesto Víctor M. del Pozo, entonces no tiene pérdida. Y bueno, pues buenas tardes y feliz Navidad. Ahora...